buenos días, muy buenas tardes o quizás muy buenas noches, estimado oyente, según sea la hora y el país donde se encuentre. Les habla el pastor bautista Nikos Ricoy, director del programa Encuentros y del Ministerio Tinajas, llenando siempre a cada tinaja que nos escucha con el agua fresca y limpia de la Palabra de Dios desde aquí en España. Muy bienvenidos una vez más a todos y muchas gracias por estar ahí atentos al nuevo mensaje de hoy de nuestro programa Encuentros. Un versículo muy conocido en la Biblia es el pasaje de hoy, Romanos capítulo 10, versículo 17. Así que, en el equipo de trabajo del Ministerio Tinajas, nos ha parecido que es un buen pasaje para desarrollarlo expositivamente para usted. Y para su mayor profundidad expositiva, lo iremos analizando desde la frase más básica hasta la frase más completa, añadiendo por el camino, frase a frase como si fuésemos añadiendo eslabones a una cadena, y a medida que los añadimos, el pasaje va tomando más fuerza, más intensidad y más amplitud de comprensión. Eso se llama el noble arte del estudio expositivo que siempre usamos en el programa y que resulta el mejor método para disfrutar de las profundidades coralinas de la Palabra de Dios. Bien, dicha nuestra clásica introducción, y como el tiempo corre, vayamos entonces ahora al estudio expositivo de Romanos capítulo 10, versículo 17. Entremos entonces en el análisis y comentario de la primera frase o el primer eslabón del versículo de hoy, que es la fe. Y enseñaremos esta frase con diferentes puntos para su mejor comprensión. Punto número 1. La fe es una frase muy pequeña pero de dimensiones muy grandes. Tan grandes que, dependiendo en qué ponga usted su fe, eso determinará su destino eterno e incluso su destino en la tierra. Fíjese si será importante esa pequeña gran frase, la fe. Ríos de tinta se han escrito de la fe, y, si se ha escrito tanto, es precisamente porque es muy importante. Por eso, nosotros hoy daremos los puntos importantes de la verdadera fe bíblica que repercute en la tierra y en la eternidad. La fe, una frase muy pequeña con dimensiones muy grandes. Pasemos al punto número 2. Hay 3 tipos de fe. Está la fe correcta, está la fe a medias, es decir, fe en parte correcta y en parte falsa. Una fe a medias es como una botella de agua limpia con una gota de veneno. Y por último, existe la fe completamente falsa. Esos son los 3 tipos de fe que hay en el día de hoy en todo el mundo, en todos los hombres, en todas las religiones. Con el programa de hoy, usted podrá filtrar qué tipo de fe tiene usted en lo espiritual. Por ejemplo, la fe de las religiones orientales, africanas, las religiones primitivas y un largo etcétera, son todas fe falsa. Luego está la fe a medias, que es la más peligrosa de todas. Es la fe que enseñan las sectas y las religiones mal llamadas cristianas. Y por último está la fe pura, completa, bíblica, radical y verdadera. Una fe que es muy escasa y tan solo unos pocos deciden tenerla, tal como dice la palabra de Dios en 2 de Tesalonicenses capítulo 3 versículo 2 cuando dice: la fe es de pocos. 1 de Pedro capítulo 3 versículo 20 dice: en los días de Noé, pocas personas fueron salvadas. Mateo capítulo 7 versículo 14, Jesús mismo dijo: pocos son los que se salvan. Y en Lucas capítulo 12 versículo 32, Jesús habla solo de una manada pequeña que entra al reino. Así que, estimado oyente, con estos versículos contundentes y más que hay, vemos que la fe verdadera que salva es solo de unos pocos. La fe verdadera siempre fue de pocos, desde los inicios y a lo largo de los siglos, y siempre lo será. Porque la fe verdadera es radical, y a la gente no le gusta lo radical. A la gente le gusta lo relativo. Esa es la razón por la cual la fe verdadera es y será siempre solo de unos pocos. Así que
Asegúrese, estimado oyente, de que su fe sea completamente verdadera, bíblica y radical. La fe verdadera tiene que estar en alguna parte del planeta, estimado oyente. Siempre decimos esto. Alguien tiene que tener toda la fe verdadera y completa. Alguien tiene que tener toda la verdad. La Biblia dice que a la verdadera iglesia, el Espíritu Santo la guía a toda la verdad, o sea, a toda la fe correcta. Y con los medios de comunicación que hay en el día de hoy, es imposible no encontrar la fe correcta. Es imposible no encontrar la verdad completa. El que tiene la verdad, divulgará la verdad. Y el que busca la verdad, encontrará la verdad. Porque Dios ha dejado en la tierra la verdad. Así que, quédese con nosotros, estimado oyente, hasta el final del programa. Le animamos a examinar nuestro canal y filtrar lo que decimos, como lo hicieron en su día los bereanos, para que usted vea lo que se enseña en el Ministerio Tinajas y así usted tenga la verdadera fe. Aunque, afortunadamente, no somos los únicos que enseñamos la verdad, es objetivamente evidente que este ministerio es uno de los muy pocos en la red de Internet donde se enseña toda la verdad para tener la fe correcta que salva y agrada a Dios. Pasemos ahora al punto número 3. Ahora, dicho esto, lo siguiente que tocaría es preguntarnos, ¿qué es la fe? Bueno, la fe es la suma de 4 elementos: la razón, la apropiación, la doctrina presente y la esperanza futura. Estos son los 4 elementos bíblicos que conforman la fe verdadera. Empecemos por el primer elemento. El primer elemento es la razón. Una fe no razonada ni lógica no es fe verdadera, es falsa, es fe irracional, emocional o fervorosa, pero no bíblica. Cuando a usted le imponen algo en su iglesia que no tiene lógica, esa fe es irracional, por lo tanto es falsa. Márchese de ahí. La razón siempre debe ir por delante de la fe, estimado oyente. Primero la razón y luego la fe. Sin razón no hay verdadera fe. La escolástica fue y es la corriente teológica que coordina fe y razón, y aunque en el pasado la escolástica inicial tenía un problema, que la razón estaba en subordinación a la fe por presión religiosa, en la moderna escolástica de hoy, la que usamos en el Ministerio Tinajas, es la fe que está subordinada a la razón. Todo lo que no es racional no se debe creer. Por eso Dios nos ha dado la razón. En la palabra de Dios, el Evangelio, el centro de la Biblia, es el tema más tremendamente racional. El Evangelio es pura lógica y pura jurídica. La Biblia usa la lógica, la escolástica y la jurídica para la revelación de la fe verdadera. Por eso nos encanta la lógica, nos encanta la escolástica y nos encanta la jurídica. Funciones que no se practican en casi ninguna iglesia del día de hoy, pero sí en el Ministerio Tinajas. En el día de hoy las religiones, los líderes y las sectas imponen la fe, pero no se razona la fe. Por eso dice este pasaje de Romanos que la fe debe venir por el oír, y lo que se oye va directamente a la razón, la cual procesa lo escuchado, y cuando los datos que se oyen alcanzan la lógica, es ahí cuando la persona pasa al segundo elemento, el uso del libre albedrío para quedarse con eso que ha escuchado y que ha razonado. Por eso, el segundo elemento de la fe es la apropiación. Cuando una persona ha razonado los datos, la información, la argumentación y las premisas, no tiene sentido razonar algo y perder la oportunidad de no tomarlo. Eso es absurdo. Por eso la fe alcanza su plenitud cuando la persona se apropia de lo que razona. Se lo repito, la fe alcanza su plenitud cuando la persona se apropia de lo que razona. Por eso siempre decimos que una cosa es creer y otra cosa es apropiarse de lo creído. Una persona puede creer algo que le suena lógico, pero no apropiarse de eso que vio que era lógico. Ahí radica el problema de la gente. Por eso nosotros enseñamos constantemente que, si una persona solo se queda en razonar y solo se queda en creer lo que enseñamos, pero no se apropia de ello, entonces esa es una fe inútil y la persona es necia. ¿Razona? Quizás sí. ¿Lo cree?
Seguramente que sí, pero no se apropia de lo razonado y creído, y es ahí donde está el problema de los predicadores de hoy, que no enseñan a la gente que una cosa es creer y otra cosa es apropiarse de lo creído. Pero, como los pastores no conocen y predican la verdad racional y jurídica, entonces nunca enseñarán a la congregación que tienen que apropiarse de la verdad. Últimamente hemos batallado intensamente en el canal, estimado oyente, para enseñar a la gente que no se quede solo con razonar, con admirarse de lo que decimos en el canal, simplemente con creer lo que enseñamos. No. La gente ahora debe apropiarse de lo creído. La gente entiende nuestras doctrinas porque son lógicas, escuchan lo que decimos, se asombran de la teología que enseñamos porque es única y no se enseña en ningún lugar. Ven que tiene pura base bíblica, pero, no se apropian de lo que decimos. Por eso hay mucha gente perdida que sigue el canal, porque simplemente son simpatizantes de la verdad. Les gusta nuestra línea argumental, pero se quedan ahí. No dan el paso siguiente, a apropiarse de lo que enseñamos. Hay gente que hemos conocido que defiende el canal, pero no se han apropiado para ellos de lo que decimos en el canal. Por eso sus vidas siguen igual, relativas y perdidas. El tercer elemento de la fe es el conjunto de doctrinas que se creen en el tiempo presente estando en la tierra. Es decir, eso es lo que comúnmente se llama la declaración de fe de una iglesia. Y como ya hemos dicho antes, hay declaraciones de fe correctas, falsas y semifalsas. Por ejemplo, si alguien está creyendo en el divorcio, en el diezmo, en el sábado, en el ayuno, en las vigilias, en la oración de fe, está creyendo en su apóstol, está creyendo en los milagros, en las bendiciones y en las sanidades públicas sin evidencia médica. Si alguien está creyendo en la misa, en la Eucaristía, en el liderazgo de la mujer, en las lenguas, en las obras para salvarse, si alguien está creyendo en Calvino o en el Papa, en los reformadores, en Elena White o en José Smith, si alguien está creyendo en el bautismo de los niños, en el bautismo para el perdón de los pecados, en la sangre de Cristo para salvarse, si alguien cree que no existe el castigo consciente y eterno, si alguien cree que Jesús viene hoy, si alguien cree que la salvación se pierde, si alguien cree que no hay libre albedrío y 100 de doctrinas más de este estilo, esa es una fe falsa, porque tiene un conjunto de creencias no bíblicas. Esa no es la fe verdadera. Y el cuarto y último elemento de la fe es lo que dice Hebreos capítulo 11, versículo 1. La fe es la plena seguridad de recibir lo que se espera y estar convencido de las cosas futuras que aún no se ven. Es decir, lo que uno espera después de la muerte, ese es el aspecto futuro de la fe, el cuarto elemento con el que cerramos este apartado número 3. Pasemos ahora al punto número 4 de la primera frase. La fe no necesita ningún esfuerzo, estimado oyente. La fe es lo más fácil y sencillo que hay en el mundo. Así lo diseñó Dios. Es tan sencillo que la fe la puede ejercer hasta un niño. La fe es también el resultado del libre albedrío. Uno decide si cree o no cree algo. Por cierto, la fe no es un don especial para unos pocos como dicen los errados calvinistas. No. La fe es un don universal, innato, dado por Dios a todos los hombres, según dice la Biblia. Que la ejerzan o no, eso depende precisamente del libre albedrío del hombre. Punto número 5. La fe verdadera tiene que estar basada sobre datos objetivos porque, sin datos documentales objetivos, esa fe es falsa. Es lo que pasa con las religiones no cristianas cuya base es aire. Esos pilares objetivos de la fe cristiana son 2. Primero, la palabra de Dios. La historia, la arqueología, la ciencia, la profecía, la unidad temática, el Estado de Israel y la fecha cronológica del día de hoy son 7 pilares objetivos que demuestran la veracidad de la palabra de Dios. Y el segundo pilar objetivo es el personaje histórico llamado Jesús. Esos son los 2 pilares seguros sobre los cuales se basa nuestra fe de forma objetiva, racional, histórica y segura, que lo hace diferente a todas las demás religiones. Ahora, aunque las sectas y religiones mal llamadas cristianas del día de hoy, por mucho que defiendan correctamente que la Biblia es veraz y Jesús es un personaje histórico,
Si esas iglesias y sectas y religiones no tienen las doctrinas correctas, esa fe es igualmente falsa. Por lo tanto, la clave de una verdadera fe está en tener los dos pilares que hemos dicho antes, no solo uno. Primero, la base objetiva documental. Y segundo, la base correcta doctrinal. Pasemos al punto número 6. La fe es una parte de la conversión. La conversión consta de dos partes, arrepentimiento y fe. Por eso, la declaración calvinista de sola fide es falsa. No existe tal cosa en la Biblia como la salvación solo por fe. La sola fe calvinista no salva a nadie, porque descarta el arrepentimiento, que es la otra parte necesaria de la salvación. Y si alguno quizás habla del arrepentimiento, aún le falta la otra pieza, la pieza de la justicia. En la Biblia nunca nadie se salvó solo por la fe. La sola fe calvinista es una gran mentira teológica, porque Jesús mismo dijo en Marcos capítulo 1, versículo 15, que el hombre necesita dos condiciones para salvarse, no solo la fe. Argumento irrefutable. Punto número 7. Nos esmeramos en decirle todo esto, estimado oyente, porque para acercarse a Dios, usted tiene que tener la fe correcta. Si no la tiene, Dios lo rechazará y esa fe errada le llevará entonces a la condenación eterna. Es muy importante para usted que tenga fe totalmente correcta. Así que cuidado con lo que cree, estimado oyente. Nuestro consejo pastoral es que examine su fe tal como aconseja Pablo en 2 de Corintios capítulo 13, versículo 5, cuando dice: examínense a ver si están en la fe. ¿Ve? Ahí lo tiene. Nosotros hacemos por usted lo mismo que Pablo. Le ayudamos a examinar su fe, a filtrar su fe, a advertirle que las sectas y religiones mal llamadas cristianas enseñan una fe falsa y a la vez enseñarle a usted la fe verdadera. Somos netamente paulinos. Somos netamente neotestamentarios. Es muy importante tener la fe correcta que agrada a Dios, porque de ello depende su eternidad. Y hasta aquí con los 7 puntos de la primera frase, la fe. Pasemos ahora al análisis y comentario de la segunda frase o el segundo eslabón que dice: la fe viene. ¿Se había parado usted alguna vez a meditar en esta pequeña gran frase escondida en la Biblia y escondida en medio de este versículo? Es una frase originalísima. La fe viene. Así que aquí estamos, estimado oyente, precisamente para que venga la verdadera fe a su vida y ya no se marche nunca más de usted esa fe, y así la tenga para siempre. Así que obtenga con nosotros la fe verdadera y quítese la fe errada. Por eso, con este canal y con cada programa que hacemos para usted, queremos que la fe venga verdadera a usted y se quede con usted. Queremos que la verdadera fe encuentre en usted un verdadero hogar donde crecer y ser cuidada. ¿No le parece una frase esperanzadora eso de «la fe viene»? Precisamente es una frase para cuantos no tienen fe correcta o buscan la fe correcta. Que no le engañen diciendo que usted no tiene fe. Eso es mentira, sino que más bien es que le han enseñado una fe que no funciona, una fe falsa. Que no le engañen diciendo que usted no tiene fe. Ahora la fe ha venido a usted hoy por medio de este canal y le rogamos que no la deje marchar. Aprópiese de ella, estimado oyente. Pasemos ahora al análisis y comentario de la tercera frase o el tercer eslabón de la cadena. La fe viene por el oír. Esta es una frase muy conocida en el mundo cristiano. Entonces, por pura lógica, si usted oye algo equivocado, tendrá una fe equivocada, y esa fe equivocada lo llevará a la condenación eterna. Y por el mismo principio lógico, si usted escucha lo correcto, tendrá una fe correcta que lo llevará a la salvación eterna. Es pura lógica básica, estimado oyente. Lo entiende un niño. Entonces, la clave está en tener cuidado con lo que se oye. Así que le pedimos, le rogamos,
le invitamos a que oiga hoy aquí y en el resto del canal la doctrina que enseñamos y lo use usted de filtro para usted mismo a ver si está en la fe correcta y para examinar también a pastores, iglesias y demás personas en el día de hoy. Como en los tiempos del siglo I, en los días de Pablo, no todo el mundo sabía leer, por eso el apóstol dice solo, la fe viene por el oír, pero hoy en día diríamos, la fe viene por el oír o por el leer, porque hay muchas páginas web y cientos de libros, por no decir miles, que se pueden leer con doctrina errada. Así que tenga cuidado, estimado oyente, no solo con lo que oye, sino con lo que lee. Y si usted le ha dedicado tiempo y oportunidades a páginas web, a libros y a canales, entonces, por justicia, tómese también el tiempo de oír nuestro canal y compare las enseñanzas que oye aquí con las que oye por ahí. Sea bereano. Las sectas y los falsos predicadores de hoy apelan al oír de la gente para despertar las emociones en la gente con palabras preparadas y música emocional que afecta a las emociones. Pero el Señor Jesús y los apóstoles nunca apelaron a despertar las emociones en sus prédicas. Por eso todos los predicadores pentecostales son unos manipuladores y mentirosos por apelar al oído de la gente para despertar las emociones y no la razón. También hay otros que tienen apariencia de piedad, apariencia de correctos, porque apelan al sofisma, es decir, al razonamiento que parece verdad, pero que no es verdad. Por ejemplo, sectas como los calvinistas, los adventistas, los catolicistas y un largo etcétera. Todos esos usan el sofisma, es decir, el aparente razonamiento verdadero. Pero nosotros en el Ministerio Tinajas no usamos la emoción ni el sofisma, sino que apelamos a la razón del oyente. Pasemos ahora a la cuarta frase, la frase final o el cuarto eslabón de esta preciosa cadena, que dice: la fe viene por oír la palabra de Dios. Así de radical dice Romanos capítulo 10, versículo 17, la cadena completa de hoy con todos sus eslabones. Punto número 1. Le preguntamos, ¿es posible, estimado oyente, que usted actualmente esté en una iglesia escuchando un pastor, pastora o sacerdote que le esté haciendo oír falsamente la palabra de Dios? ¿Es posible? Claro que es posible. Es más, no solo es posible, sino que es muy seguro que usted esté escuchando mal hoy la palabra de Dios en su iglesia. Parafraseando el refrán popular español decimos, dime dónde te congregas y te diré quién eres. Si usted está en alguna iglesia de la lista de iglesias que están abajo en la descripción del vídeo, entonces usted está escuchando mal la palabra de Dios. Su fe será errada y cuando el Señor le quite la vida, usted aparecerá en la condenación eterna. Así de radical. Por lo tanto, tenga cuidado y márchese de allí si está en alguna de esas iglesias donde usted escucha una fe errada. No se haga cómplice escuchando la palabra de Dios manipulada. Por eso es tan necesario, estimado oyente, oír bien la palabra de Dios para creer bien y entonces agradar bien a Dios. Por otro lado, hay gente que no escucha la voz de su conciencia cuando le habla. Por eso, al menos, escuche con nosotros la voz de la palabra de Dios. La fe equivocada está siempre enseñada por los predicadores que no se han convertido por medio del evangelio jurídico. Eso no falla, es matemático. Solo un perdido enseña doctrinas erradas de la palabra de Dios. Y por pura lógica, solo un convertido enseña y difunde la doctrina verdadera, como dice Juan 16:13. Ahí está el origen del tema, en el estado espiritual del que predica y qué evangelio tiene el que predica. El filtro para la fe verdadera es el evangelio de la palabra de Dios. Punto número 2 de la cuarta frase. Una persona sola por sí misma, sola, leyendo la Biblia, nunca puede llegar al conocimiento de la fe verdadera. Siempre tiene que ser enseñada por otra persona que ya tiene la verdad. Jesús dio este modelo pedagógico a sus discípulos cuando les dijo: Id y enseñad la verdad al mundo perdido.
Y Felipe, en Hechos capítulo 8, ratifica esto que decimos. Felipe enseñó la verdad al etíope que solo no podía comprender la verdad. Estos dos ejemplos demuestran claramente nuestra tesis que solo una persona convertida puede dar luz y enseñar la verdadera fe de la palabra de Dios a un inconverso. Por eso hay tanta gente perdida en oscuridad, porque los predicadores, sacerdotes, pastores y pastoras de esas iglesias que hemos nombrado hoy, todos son perdidos enseñando mal la palabra de Dios, empezando por el Evangelio y siguiendo con doctrinas humanas y doctrinas de demonios. El problema se plantea cuando alguien que no conoce la verdad se pone a enseñar la palabra de Dios. En ese caso, lo único que hará es diseminar el error doctrinal y aumentar la condenación de los oyentes. Por eso estamos aquí, estimado oyente. En el día de hoy, cualquiera es pastor, cualquier gritón, cualquier persona de carácter extrovertido y con un micrófono en mano, lo ponen como pastor. Pero otra cosa es que sea bíblicamente un pastor. Por lo tanto, el filtro clave que usted debe tener para saber si alguien está acreditado para enseñar la palabra de Dios es el siguiente. Primero, debe ser una persona convertida por medio del evangelio jurídico y no por otro evangelio. Segundo, debe ser una persona que cuando enseña le haga usar a usted la razón. Tercero, debe usar las leyes de la hermenéutica para dar la correcta interpretación bíblica. Y cuarto, ese líder debe enseñar a su audiencia el evangelio jurídico y cada predicación la debe redirigir al evangelio. Sin todos estos requisitos, ese líder no está bíblicamente acreditado para enseñar la palabra de Dios. Ahí tiene el filtro que usted necesita, que conste en acta. Ahora, llegados al final, habiendo enseñado todo esto con sus puntos expositivamente bien detallados para usted, y para dar ejemplo de que todo tema enseñado debe ser redirigido siempre hacia el Evangelio, hoy no podía ser la excepción en este programa. Así que, para que usted pueda tener hoy la verdadera fe que le perdona y le salva. Para que usted oiga, quizás por primera vez, el verdadero método de salvación. Y para que el versículo de la palabra de Dios de Romanos capítulo 10, versículo 17 de hoy, tenga sentido para usted, entonces le rogamos, estimado oyente, como si Dios rogara por medio nuestro, que oiga con atención el método correcto para salvación que le diremos a continuación. En Marcos capítulo 1, versículo 15, Jesús manda a todo hombre dos condiciones para la salvación. Son dos condiciones a obedecer para dos grandes problemas a resolver: el perdón de sus pecados y la salvación de su alma. Dos condiciones para dos problemas. Dos problemas que necesitan dos condiciones. Así que ponga atención a las dos condiciones porque en ello le va la vida. Primera condición: el arrepentimiento. Usted debe reconocer delante de Dios de forma concreta sus pecados pasados cometidos desde su juventud hasta ahora. Reconozca los que se acuerde. Haga una lista. Tómese su tiempo. No se preocupe si no se acuerda de todos sus pecados. Nadie puede acordarse de todos sus pecados el día de su conversión, por falta de tiempo o por falta de memoria. Por eso Dios le acepta a todo hombre la parte por el todo. Es decir, aunque una persona solo se acuerde de una parte de sus pecados, Dios le perdona todos los pecados. Lo que a Dios le importa no es la cantidad de pecados, sino que usted sea concreto al reconocer los pecados. Esa doctrina se llama la doctrina de la parte por el todo. Usted le confiesa a Dios la parte que se acuerda y Él le perdona todos los pecados. ¿No le parece una doctrina maravillosa? En la descripción del vídeo tiene usted una lista de pecados con base a la palabra de Dios que hemos elaborado para usted para ayudarle a recordar sus pecados. Ahora, la segunda parte del arrepentimiento, que es la primera condición, es que usted debe abandonar los pecados que esté cometiendo en el tiempo presente. Si usted no los abandona, Dios no le perdona.
Pasemos ahora a la segunda condición que dice Marcos 1:15 para la salvación, que es creer el Evangelio. Oiga bien, por favor, los siguientes 3 puntos de esta segunda condición para la salvación. Primero, usted debe reconocer ante Dios que Dios es un juez justo y que usted es un delincuente por haber cometido delitos en toda su vida. Segundo, usted debe creer que la justicia divina, que merecen recibir sus delitos, esa justicia le cayó un día al Señor Jesús en la cruz. Y tercero, usted debe apropiarse por la fe de esa justicia que le cayó al Señor Jesús en la cruz. Como siempre decimos, apropiarse es como si usted tuviera un brazo de goma que se extendiera hacia el Calvario y allí tomara usted esa justicia caída sobre Jesús para hacerla suya. Esta es una forma gráfica para ayudarle a comprender mejor lo que significa apropiarse de la justicia de la cruz. Bien, estos 3 puntos son el puro evangelio que usted debe reconocer, creer y apropiarse, es decir, la segunda condición. Cuando usted obedece estas 5 partes de las 2 condiciones que nos hemos esforzado en dárselas detalladamente, entonces usted obtendrá paz, perdón y salvación. Esta es la verdadera fe que usted debe oír basada en la palabra de Dios para salvarse, como dice Romanos capítulo 10, versículo 17. Es muy probable que en toda su vida usted jamás haya oído un mensaje jurídico como este. Así que no desaproveche hoy la providencia divina sobre usted, ni la paciencia de Dios sobre usted. Así que le invitamos, estimado oyente, a que hoy mismo vaya a su habitación y allí obedezca cada parte de las 2 condiciones para el perdón de sus pecados y la salvación de su alma. Y hasta aquí, estimado oyente, con el nuevo mensaje expositivo del día de hoy en poco más de media hora. Mucho más se pudo haber dicho del tema, pero con lo dicho es suficiente para su reflexión. Si tiene preguntas del tema, escríbanos nicos@gmx.es. ¿Les ha compartido la verdad, solo la verdad y nada más que la verdad del tema? Quien les habla, Nikos Ricoy, expositor bíblico del Ministerio Tinajas, desde aquí en España. Será entonces con el gusto de siempre, hasta nuestro próximo encuentro con la verdad, aquí, en nuestro habitual programa Encuentros.